Buenas tardes, ¿qué tal amigos? Una vez más aquí comenzando nuevamente, reincorporándonos a Facebook Live. Saludos y buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando en esta tarde. Aquí Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno con nosotros. Estamos luego de una situación personal, que salud, que estuvo mi esposa ya recuperándose. Ahora continuamos con esta serie que estamos compartiendo de cultura celestial. Quisiéramos, antes de comenzar, hacer una oración para que el Señor nos guíe, ¿verdad?, a través de su palabra, lo que vamos a compartir. Estamos compartiendo en el libro de Hebreos. En esta tarde vamos a estar compartiendo en el capítulo 6 del libro de los Hebreos. Pero así vamos a hacer una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en esta tarde dándote gracias por el privilegio y la oportunidad que nos concedes de dirigirnos a través del medio de la red social Facebook, y también aquellos que nos van a ver por YouTube más tarde, para que tu palabra fluya, Señor, para que aquellos que no te conocen sean hechos cercanos a tu reino, sean introducidos a tu reino, y todos puedan ser partícipes y participantes de Cristo. Que en esta tarde, Dios mío, todos los que escuchan tu palabra puedan recibir edificación conforme a su necesidad. El que necesite, Padre, luz en este tiempo, sé tú trayendo luz. Aquel que necesita, Padre, que su fe se fortalezca. Aquellos que necesitan salud, Señor, por estos medios, que tu presencia y tu poder fluya y sea alcanzando las vidas, Señor, para que todos podamos ser partícipes, Señor, de este diseño divino que tú estás haciendo en tu cuerpo, iglesia. En el nombre de Cristo, amén. Bien, amados, continuamos, ¿verdad?, con esta serie Cultura Celestial, ¿verdad?, repasando todas aquellas cosas que hemos estado hablando. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de la forma de vida de un pueblo. Y cultura tiene que ver con específicamente la cultura del reino de Dios. Cuando hablamos de cultura celestial, por tanto, estamos dando a entender aquel diseño, aquel propósito eterno que el Señor ideó y planificó para que nosotros compartiésemos en Él, en ese ámbito celestial, siendo Cristo ahora este ámbito en el cual nosotros como su pueblo estamos y vivimos, somos y nos movemos, como dice su palabra. Por tanto, vamos a abrir nuestras Biblias. Si usted tiene su Biblia por allí, puede acompañarnos a la epístola de los Hebreos. Epístola de los Hebreos. Vamos a estar compartiendo el capítulo 6. Capítulo 6 de los Hebreos. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra del Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿O por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento al arrepentimiento de obras muertas y a la fe en Dios, a la enseñanza del bautismo y de la imposición de manos, a la resurrección de los muertos y al juicio eterno? Y esto haremos si el Señor lo permite.
Pero note bien estas palabras que habla el apóstol aquí a la iglesia de los hebreos. Dice, pero es imposible que los que una vez descendieron al bautismo y experimentaron el don celestial y recibieron el Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero, regresen al pecado y sean otra vez renovados para arrepentimiento, por cuanto nuevamente crucificarían y expondrían a la ignominia al Hijo de Dios. Porque la tierra que bebe la lluvia, que frecuentemente cae sobre ella, produciendo vegetación, para provecho de quienes la cultivan, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, es desechada, próxima a ser maldecida, y termina por ser quemada. Pero, aunque hablamos así, dice el apóstol, hermanos míos, nosotros estamos convencidos respecto a ustedes de las cosas virtuosas y afines a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidarse de sus obras y del amor que han demostrado a su nombre, porque han servido a los santos y continúan sirviéndoles. Pero nosotros queremos que cada uno de ustedes muestre este mismo esmero hasta el final, para el cumplimiento de su esperanza, y que no estén desanimados, sino que sean imitadores de los que por la fe y la paciencia han llegado a ser herederos de la promesa. Quiero que notemos, amados, en este pasaje, ya que la iglesia hebrea había entendido lo que Cristo era fuera del cuerpo, pero se enfrenta a esta realidad de lo que ahora es Cristo dentro de la iglesia. En cuanto a ese propósito eterno del cual el Hijo nos estuvo hablando mientras estuvo en la tierra, y que Él realizó cuando su tiempo fue cumplido. Ellos lo habían conocido, la iglesia hebrea lo había conocido, y ahora comenzaba a disfrutar del Cristo que pasaba a vivir dentro de ellos. Pero al parecer, note algo, esto causa un conflicto. Lo que genera Cristo estando fuera versus el Cristo viviendo dentro de la iglesia. Entonces esto los lleva nuevamente a aferrarse a las tradiciones religiosas. Los hebreos comienzan a generar conflictos en la iglesia a causa de que si tenían que aferrarse a las tradiciones religiosas que ellos habían conocido, o entender lo que significaba Cristo dentro de ellos. Entonces, esto los lleva a ellos volver a aferrarse a las tradiciones que ellos habían conocido. Pero esto destaca, según lo que está diciendo el apóstol Pablo, un retroceso de la vida de Cristo, de esta iglesia de los hebreos,
lo cual obliga al apóstol en esta carta a devolverles el entendimiento a ellos sobre lo que realmente es el fundamento del Mesías. Note algo, ellos habían entrado a ese fundamento siendo Cristo mismo, pero se enfrentaban ahora a tener que vivir a Cristo dentro de ellos, y eso les genera un conflicto porque ellos estaban acostumbrados a sus tradiciones. Y debido a que estaban acostumbrados a sus tradiciones, le arroja luz el apóstol en este sentido para decirles a ellos, van a cambiar el fundamento, ya que ustedes han entrado al fundamento verdadero. Entonces, es por eso que de manera enfática y profética, el apóstol Pablo les menciona de lo que ellos van a volver a tomar como tradiciones fundamentales según ellos, pero que en realidad están cambiando el fundamento que es Cristo. Lo que realmente va a significar en ellos una realidad espiritual de que Cristo es el fundamento de la iglesia. Es Cristo siendo el fundamento de la iglesia. Y si Cristo es fundamento de la iglesia, por tanto, ¿por qué ellos entonces van a cambiar ese fundamento? Mencionándoles aquí el apóstol sobre arrepentimiento de obras muertas como una tradición externa, y cambiar la tradición externa por el cumplimiento interno de estas cosas que antes ellos practicaban como tradiciones externas, pero al venir el Evangelio se les revela a ellos que todo el cumplimiento de estas cosas es Cristo dentro de ellos. Entonces, la ley que ellos habían comprendido de manera externa, ahora ellos vienen al conocimiento por medio del Evangelio de que nosotros realmente cuando vivimos el Evangelio, vivimos la fe de Dios. Y esta fe de Dios es en un proceso interno, siendo Cristo mismo la fe de Dios en ellos. Entonces, no necesitaban otras prácticas externas como tradiciones para ellos afianzar internamente el proceso de comprender lo que es Cristo dentro de ellos. Y sigue diciéndole aquí el apóstol de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, el apóstol continúa refrescándole la memoria espiritual a la iglesia para que vean a Cristo en los bautismos, para que vean a Cristo en la imposición de las manos, para que vean a Cristo, ese Cristo que una vez murió y resucitó, comienza a ser resurrección espiritual dentro de nosotros. Y entonces ese mismo Cristo viene a ser la recompensa, es el mismo para los injustos como para los justos. Por eso dice, en la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, el que ha entrado en Cristo ha comenzado ya de ahí en adelante a vivir continuamente lo que significa la resurrección de los muertos. Porque los humanos, estando ausentes de Cristo, amados, estamos con nuestros espíritus muertos, pero una vez Cristo nos alumbra, pero una vez Cristo llega a nuestro entendimiento, es a través de esta forma en que los muertos comienzan a resucitar.
Los seres humanos comienzan a experimentar una resurrección espiritual cuando vienen a Cristo. Y esto mismo es el que Cristo da recompensa eterna a los muertos, tanto justos como injustos. Y dice el apóstol y le añade, y esto haremos, es decir, nosotros regresaríamos a alguno de estos temas, si Dios en verdad lo permite, dice el versículo 3. Es decir, el apóstol le establece a la iglesia hebrea que la única manera en que ellos regresarían a algún aspecto de estos temas que ya ellos habían dominado, que ya ellos tenían seguro que era Cristo en ellos, Cristo en los bautismos, Cristo en la recompensa del juicio eterno, Cristo en la imposición de las manos. Entonces, si algo Dios les revelara respecto a estos asuntos que ya Él les había explicado, entonces Él les hablaría alguna palabra de revelación, pero ya Él está dejándoles saber a ellos que ya estos temas fueron superados espiritualmente. Estos temas ya para ellos eran conocidos. No tenían que volver a esos temas. Eso es lo que le está diciendo el apóstol. ¿Para qué volver a estos temas si ya ustedes los han dominado y conocen lo que Cristo en cada uno de estos temas significa en ustedes? Por eso Él les insta en la carta, procedamos a la madurez espiritual, a otros aspectos de la salvación de Cristo, que sí son salvación, porque nos arrojan mayor entendimiento de lo que es Cristo, pero no estemos en las mismas cosas, no nos aferremos a las mismas tradiciones de las cuales ya ustedes salieron, conociendo que Cristo mismo es el fundamento, no a las tradiciones. No, las tradiciones religiosas no son fundamentos, sino Cristo mismo. Entonces, Él les está diciendo que de la única manera que Él regresaría es por iniciativa divina. De alguna manera, Él regresaría a alguno de esos temas si Dios los revelara. Pero nosotros tenemos que entender, amados, que quien conduce esta salvación es Cristo. Y Cristo es el que nos guía por inspiración divina a los lugares en los cuales Él quiere profundizar en nosotros. Estos lugares espirituales, los lugares celestiales que estamos en Cristo Jesús, solo es Él el que nos conduce a esa salvación. Por lo tanto, nosotros no abordamos temas por una iniciativa humana, por una iniciativa de lógica humana, sino por el entendimiento que Cristo nos está trayendo y hacia donde Él nos está guiando que vayamos. Entonces esto no es iniciativa humana. Nosotros no escogemos un tema de la Biblia porque nosotros queramos, sino porque el Señor nos los revele y porque el Señor sea el que ponga esa iniciativa en nosotros de guiar a su pueblo a corrientes de agua viva, a una vida que es Él el que la está moviendo en nosotros. No es iniciativa humana la que está llevando esta salvación en nosotros, sino es Dios mismo el que nos está llevando. Dios mismo el que nos está guiando desde dentro de nosotros. Entonces, por eso dice el apóstol, versículo 4. Aquí estamos en el capítulo 6 de la carta a los hebreos. Dice, porque es imposible
Mire las palabras que él utiliza. Es imposible. Él mismo está diciendo por revelación de Dios que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Amado, ¿de qué está hablando el apóstol en este sentido? Está hablando que Cristo le fue revelado por iluminación del Espíritu a ellos como hebreos. Ellos no escogieron a Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que Cristo mismo es el don celestial para nosotros. Es un regalo celestial el que nosotros podamos ser iluminados, el que nosotros podamos entender. Entonces es imposible que los que hemos sido iluminados por Dios y hemos gustado de Cristo mismo como el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu. Versículo 4. Y probaron, dice, y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero, regresen al pecado. En otras palabras, está diciendo el apóstol, si es realmente que ustedes han sido iluminados por Dios, si es realmente que ustedes siendo iluminados, fíjese esto, ahí estamos disfrutando el don celestial y ahí estamos probando la buena palabra de Dios. No nos está hablando de versículos de la Biblia, nos está hablando de Cristo mismo como la palabra. Cristo mismo como la palabra que nos está haciendo a nosotros ser iluminados y que nos está permitiendo a nosotros probar de Él mismo como la palabra y que nos hace experimentar los poderes del siglo venidero. Note esto, el apóstol ya le está estableciendo a ellos lo que significa Cristo en este ámbito, luego de que Él ya ha resucitado y luego de que Él ya ha venido a vivir dentro de nosotros. Nosotros ya estamos participando del poder que hay en la eternidad desde ahora, desde este momento. La vida de Dios que nosotros estamos viviendo es realmente la eternidad sobre la tierra. Es en realidad esta vida eterna de la cual el apóstol nos está hablando en este sentido. El apóstol se está dirigiendo para decirle, y es imposible que si nosotros hemos sido iluminados, regresemos a la vida del pecado. ¿Me entiende? Nosotros no estaremos contentos, no estaremos disfrutando la vida del pecado si nosotros estamos siendo iluminados por Cristo. Si nosotros estamos participando del Espíritu, entonces es en este sentido en que el apóstol Pablo habla. Cuando tú recibes el entendimiento de Cristo y cuando tú lo disfrutas como la buena palabra de Dios, es imposible, escúcheme bien, es imposible que nosotros necesitemos otra vez ser renovados para entendimiento, porque nosotros permanecemos en el entendimiento de Cristo, porque nosotros estamos siendo iluminados en este presente eterno. Este es nuestro siglo venidero, es Cristo mismo. Cristo mismo para nosotros en nuestra vida interior es ese siglo venidero que para los hebreos se les lanzó
como una promesa, como una herencia, pero el apóstol está siendo enfático y le está haciendo directo. Ya ustedes están disfrutando el siglo venidero, estando en Cristo, viviendo en Cristo, están participando. Por eso le dice que ya han disfrutado de los poderes del siglo venidero, no que van a participar en el futuro, sino que ya lo han disfrutado. Entonces, no podrían, es imposible, dice él, que regresen al pecado, por cuanto que nuevamente, ¿qué harían? Crucificarían y expondrían a ignominia, dice el Hijo de Dios. Expondrían afrenta al Hijo de Dios. Entonces, en este instante, el apóstol comienza a hacer referencia a la iglesia de lo que Cristo les habló a los discípulos referente a la parábola del sembrador, y comienza a decirle: porque la tierra que bebe la lluvia que frecuentemente cae sobre ella, produciendo vegetación o produciendo plantas para provecho de quienes la cultivan, recibe bendición de Dios. Y todo esto, amados, él le está haciendo referencia a cómo ver a Cristo en distintos ámbitos. Una vez nosotros hemos recibido a Cristo como iluminación, luego lo disfrutamos como la buena palabra, y al disfrutarlo como buena palabra, dice él, ya estamos participando. Esto es lo que significa participar del Espíritu, es ser iluminado por Dios. Muchas personas solamente piensan que hablar en lenguas o el derramamiento del Espíritu Santo en este ámbito sobrenatural es participar del Espíritu, pero lo que nos está diciendo las Escrituras aquí es que participar del Espíritu es ser iluminado por Dios. Cuando tú estás siendo iluminado por Dios, es en ese momento que estás participando del Espíritu. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y entonces, una vez tú estás participando del Espíritu, entonces no necesitas otra vez ser renovado para arrepentimiento, porque ya no estás llevando nuevamente a Cristo a la cruz y exponiendo afrente al Hijo de Dios, sino que estás siendo como esa tierra que él explicó en la parábola del sembrador, que bebe la lluvia. Esa planta que es producto de la buena tierra. Y en la misma parábola él nos explica lo que significa. La tierra es el corazón del hombre. La tierra nos está explicando en la parábola que es el corazón del hombre. Y entonces, cuando él está haciendo referencia a que esta tierra bebe la lluvia, nuevamente haciendo referencia a lo mismo, recibe a Cristo como la buena palabra. El corazón del hombre, que es buena tierra, recibe a Cristo como buena palabra. ¿Y qué pasa luego de esto? Dice que produce una planta provechosa, es decir, una vegetación que produce frutos. Esta es la meta, este es el anhelo de Dios, que lleguemos no solamente a beber el agua como buena tierra, sino que germine en nosotros la buena palabra de Dios, la cual es Cristo, siendo la palabra del reino.
siendo desarrollado el ámbito de su reino en nuestras vidas. Y cuando el ámbito de su reino es desarrollado en nuestras vidas, entonces va a ser para provecho de quienes la cultivan. Es decir, si nosotros estamos cultivando a Cristo como reino de Dios en nuestras vidas, es para que ese reino de Dios traiga provecho a nuestras vidas. Es para que el reino de Dios sea provecho para nosotros que lo estamos cultivando. Es decir, nadie cultiva o nadie siembra para no ver ningún fruto, para no tener ninguna fruta. Todo el mundo siembra y cultiva para recibir una vegetación provechosa. Y asimismo es el reino de Dios. Nosotros tenemos que persistir en cultivar el reino de Dios hasta que el reino de Dios nos dé los frutos de ese reino. Hasta que nosotros seamos satisfechos por los frutos de ese reino. ¿Y qué es lo que nos da ese reino? Mire qué sencillo, y nos lo está diciendo la parábola aquí. Recibe bendición de Dios. Pero en este sentido, la bendición de Dios que nos está hablando aquí no nos está hablando de algo material. Nos está hablando de Cristo ahora transformado o resultando en Cristo mismo, bendición de Dios en nosotros. Es decir, nosotros vamos a poder dar a Cristo en vida. Esto es lo que significa. Por eso nos va en un proceso de lo que Cristo es desde origen hasta fin en el desarrollo del reino dentro de nosotros mismos. De eso es lo que está hablando. Cristo tiene que ser primero la buena semilla que es recibida por la buena tierra que es el hombre. Entonces luego va a ser que lluvia. Lluvia es la buena palabra, y después de que Cristo es lluvia, ¿qué va a ser? Una planta provechosa. Cristo se va a germinar y a crecer en nosotros como una planta que da fruto. Y luego, ¿qué va a hacer Cristo? Entonces el fruto de Cristo en nosotros es la bendición de Dios. La bendición de Dios no es algo material. La bendición de Dios es el poder dar a Cristo. Que Cristo sea revelado. Que Cristo sea entendido por medio de nosotros para otros. Pero ¿qué dice? Pero ¿qué más le dice el apóstol a la carta, a los hebreos en esta carta? Dice, pero si produce espinos y abrojos. Nuevamente sigue haciendo referencia a la misma parábola que habló Jesús sobre el sembrador. Dice, pero si produce espinos y abrojos, es desechada, próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Dios, a través del apóstol, está trayendo iluminación a la iglesia de los hebreos para que entienda que los afanes de esta vida, que el nosotros desenfocarnos sobre cuál es el punto principal de nuestro camino espiritual, el punto principal de este camino espiritual es Cristo mismo. No es algo que te dé Cristo, no es la sanidad que Cristo te va a dar, es Cristo mismo. Cristo es el fruto del Espíritu. Y esto se ve en sentido espiritual en todas las Escrituras, porque ¿qué fue lo que el Espíritu produjo en el vientre de María? El Espíritu hizo sombra, pero ¿qué produjo? Produjo a Cristo.
Y todo esto fue sombra, porque Cristo no había todavía ido a la cruz ni había resucitado. Entonces todo esto se nos muestra en sombras en nosotros. Aún lo que ocurrió en María todavía no es el Cristo ascendido. El Cristo ascendido es aquel que no solamente resucitó, ascendió. Y de esto se trata, que Cristo en el ámbito espiritual nos ha posicionado en nosotros en lugares celestiales. Y posicionado a nosotros en lugares celestiales, ¿para qué? Para que Cristo mismo sea bendición. Cristo producido en nosotros. Y Cristo producido en nosotros, que nos hace esa planta provechosa, que no deja que los afanes de esta vida, que nos deja que las riquezas de este mundo, como dice, y todo esto está en la parábola del sembrador. Lo insto, lo inspiro para que usted vuelva a la parábola del sembrador y vea lo que es Cristo en nosotros. No permite que las riquezas de este mundo, que los afanes de esta vida, que el enemigo a través de las circunstancias que pedían los gentiles, que era su pan, su alimento, su provisión diaria, estas cosas piden los gentiles, pero nosotros los del reino no somos así. Nosotros podemos vivir con la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que salió de la boca de Dios? Fue Cristo. Cristo revelado a nosotros. Eso es lo que significa. Porque si no nos mantenemos de este modo, siendo iluminados por Dios continuamente, disfrutando a Cristo como la buena palabra, ¿qué va a ocurrir? Entonces somos desechados y próximos a ser maldecidos, aunque hayamos conocido de oídas. Pero de oídas no era la voluntad de Dios, sino que tus ojos lo puedan ver. Y en este sentido nos está hablando de ojos espirituales que sean abiertos y podamos entender a Cristo, podamos entender a Dios. De esto se trata, y cuando nosotros entendemos a Dios, ya no somos una tierra que está próxima a ser maldecida y no terminamos por ser quemada. Pero el apóstol le estaba advirtiendo a la iglesia de los hebreos lo que ya de antemano él les había anunciado que acontecería a la ciudad de Jerusalén por manos del imperio romano. Cuando él les dijo: vuestras casas serán dejadas desiertas, serán arruinada y toda la ciudad será quemada. Entonces él está diciendo: ustedes que están próximos a ser una última generación antes de que Cristo se fuera, de aquello que Cristo nos anunció, él está diciendo: noten, estamos por vivir lo que Cristo nos dijo. Entonces, si nosotros no queremos ser encendidos y perecer con lo que va a pasar a esta ciudad, es preciso que abramos los ojos y no volvamos a las tradiciones religiosas, sino a vivir a Cristo revelado. Cristo corriendo los velos de nuestra mente, Cristo corriendo los velos de nuestra alma. Por eso los anima el apóstol diciendo: aunque yo les hable así, de esta manera, hermanos míos, estamos convencidos respecto a ustedes de las cosas virtuosas y afines a la salvación
Pero ¿de qué cosas le estaba hablando? De aquellas cosas que Cristo significaba dentro de ellos. Aquellas cosas que Cristo, el Cristo resucitado y el Cristo que había ascendido, que nos dijo a nosotros que nos sentaría juntamente con Él a la diestra del Padre. Es preciso entender y que les resulte obvio a ustedes que si recibir a Cristo es recibir un continuo fluir de la iluminación de Dios sobre cómo vivir en comunidad, sobre cómo vivir como cuerpo a Cristo, como una sola realidad. Es así que entonces gustar a Cristo es digerir esa iluminación a través de la palabra que nos alumbra el significado de lo que es Cristo permaneciendo en nosotros y Cristo manifestando su dominio, el dominio que tiene Él como esa vida de Dios que conduce y que guía a cada generación humana. Eso es lo que le está diciendo el apóstol. Es preciso que ustedes como generación terminen bien, terminen en Cristo. Y aunque ustedes van a atravesar que la ciudad de Jerusalén va a ser quemada y va a ser incendiada, ustedes van a permanecer en Cristo, aunque sus cuerpos sean destruidos. De esto se trataba, de heredar al Cristo que está sentado a la diestra del Padre, que nosotros nos pudiéramos sentar en su misma posición a la diestra del Padre, pero estando en la tierra, que ellos pudieran continuar siendo iluminados y gustar a Cristo como la buena palabra de Dios. Porque dice el apóstol y les recuerda, Dios no es injusto para olvidarse de sus obras y del amor que han demostrado a su nombre, porque han servido a los santos y continúan sirviéndoles. Entonces, ¿de qué está hablando en este pasaje el apóstol cuando se refiere a la iglesia que Dios no se ha olvidado de sus obras? No está hablando simplemente de vivir la palabra, no, está hablando de demostrar el amor a los otros hermanos. De esa manera era que Cristo estaba viendo sus obras, no lo que estabas haciendo por predicar no, sino sirviendo a los santos, sirviendo a los otros hermanos. Y el amor, y fíjese que no solamente Dios lo está viendo y estas son las obras que Él está hablando, sino que ahí se ve el amor que han demostrado a su nombre. ¿Cómo estaban demostrando el amor a su nombre? ¿Cómo? Sirviendo a los santos y continuando sirviendo, es decir, no que lo hubiesen hecho una vez, sino que permanecieran en esta vida de servirse unos a otros, de demostrarse el amor por hacer una obra por el hermano. De eso se trataba. Entonces, ese amor visto y continuado es el que Dios no se olvida. Dios no es injusto para olvidarse de ver lo que estás haciendo por amar a tu hermano. Pero nosotros queremos que cada uno de ustedes
Y para eso le recalcó esta carta, para eso destacó, para eso le enfatizó en este pasaje a la iglesia de los hebreos. ¿Para qué? Para decirle que nosotros queremos que no se termine esta forma de demostrar el amor de Dios entre nosotros, este servicio. Dice, nosotros queremos que cada uno de ustedes muestre este mismo esmero con el que comenzaron, este mismo esmero dure hasta el final, este mismo esmero continúe hasta el final. Así se muestre el amor a los hermanos. Y esta es la obra que Dios está viendo. No lo que tú estás haciendo como actividad religiosa, que si evangelismo. No, es el amor por tu hermano. Para que esto continúe hasta el final, para que se cumpla esa esperanza. ¿Qué es cumplir la esperanza? El que se pueda ver el servicio de los hermanos unos a otros en comunidad como un solo cuerpo, y que se vean como un solo cuerpo es lo que cumple esta esperanza. Esta es lo que dice la Escritura, esto es lo que dice la Escritura cuando dice Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Esta es la esperanza de gloria. ¿Cuál es? Que nos podamos servir unos a otros como hermanos en amor. Y así se va a ver que nosotros amamos el nombre de Dios. Y así se va a ver entonces que continuamos sirviendo a Dios. Esto es servir a Dios, que nos amemos unos a otros. Y que no estemos desanimados. Fíjese que el Señor no ve que estés triste o que estés acongojado para decirte que estás desanimado. No es ese desánimo el que ve. Él ve el desánimo cuando tú paras de demostrar el amor hacia tu hermano en el servicio. Eso es lo que Él ve, que te desanimos. No es que no pases tristezas, no es que te duelas o sufras, no. Dios ve que te desanimas cuando tú paras el servicio. Cuando paras el servicio a los otros hermanos, es que Dios te ve desanimado. Si no, mire cómo lo refuerza con esta expresión, con esta frase que va detrás de decir, no estén desanimados, no pares el servicio entre hermanos, sino que sean imitadores de los que por la fe y la paciencia han llegado a ser herederos de la promesa. Note esto. Ellos, la iglesia de los hebreos, está queriendo volver a las tradiciones. Pero el apóstol le está revelando, ustedes saben, los patriarcas que ustedes veneran y aquellos hombres que ustedes veneran porque fueron fieles o tuvieron fe en el Señor. Ellos lo que hicieron fue, mire esto, mantener la fe puesta en mí, en Cristo. Abraham no me vio. Él le está diciendo en otras palabras, Abraham no me vio, pero Abraham creyó lo que yo le dije y por eso Cristo le fue heredado a ustedes como hebreos. Porque ellos mantuvieron una fe mirando al que no les había llegado. Y por eso la promesa llegó a ustedes. Entonces, Él le está diciendo, sean imitadores. Si ustedes quieren en realidad
guardar algo. En otras palabras, le está diciendo el apóstol, no se aferren a tradiciones religiosas, sino que hagan como lo que hizo Abraham, que me creyó y vivió por la fe hasta que le llegó la promesa del Hijo. Es así que él le está explicando, ustedes quieren imitar algo de sus patriarcas, imiten su fe. Y que por medio de ustedes, en otras palabras, que se amen unos a otros, sea revelada esta fe de Cristo. Y sea esta fe llegando a aquellos herederos de la promesa, aquellos que me van a creer, que por medio de ustedes, que por medio del amor que se tienen entre ustedes, esta fe sea revelada a aquellos que van a heredar esta salvación, a aquellos que van a estar más allá después de ustedes. Una vez, en otras palabras, esto es lo que le estaba diciendo el apóstol. Nosotros sabemos que vamos a perecer cuando la ciudad de Jerusalén sea incendiada por los romanos. Ya Cristo nos lo dijo. Pero yo quiero que una vez ustedes de sus cuerpos no estén en este mundo. En otras palabras, ustedes puedan traspasar esta fe a aquellos más allá. Más allá de lo que Cristo dijo que se iba a cumplir y se cumplió, y ustedes puedan llevar esto más allá de esa realidad. Y que Cristo para las siguientes generaciones sea esta fe. Esto era lo que se trataba, de pasar la fe de Cristo a las siguientes generaciones. En esto somos más que vencedores, en que podamos traspasar la fe de Cristo a las siguientes generaciones, en que podamos expresar la fe de Cristo a las siguientes generaciones, que las siguientes generaciones hereden lo que realmente significaba Cristo en ellos. Y por esta verdad vivieron los apóstoles, y por esta verdad estaban inspirados para hacer que la iglesia de los hebreos no regresara a las tradiciones, sino que avanzaran más allá a aquellas cosas de la salvación, pero en madurez. Aquellas cosas que sí pertenecían a la salvación, pero que estaban instaladas en la vida de Cristo, que estaban instaladas en la manera en que ellos iban a expresar a Cristo, cómo lo iban a seguir expresándose, amándose unos a otros y no parando de servirse unos a otros. Y allí entonces estaba la paciencia de los santos, no parar el servicio, no parar de expresarse a Cristo para que llegaran y hicieran llegar esta promesa a esos herederos de la promesa, a aquellos que el Señor les había dicho. Abraham habló de la promesa, pero a ellos les tocó gustar la promesa, porque la promesa era Cristo en nosotros. Cristo viviendo como una realidad en nuestro espíritu. Esa es la promesa, y siendo iluminados continuamente por el Espíritu y gustando la buena palabra de Dios y haciendo que esa buena palabra de Dios produzca en nosotros el servicio entre nosotros de demostrarnos el amor de Dios.
Yo quiero dejar en esta tarde hasta aquí esta palabra. Espero que las personas que han escuchado y se han deleitado, usted no pueda irse de escuchar esta palabra sin correr a servir a su hermano, a demostrar el amor a su hermano en el servicio, a expresarse a Cristo entre unos y otros, a que todo lo que el Señor le ha iluminado, usted pueda ser parte a otros de la iluminación de Cristo. Y de esto se trata, el que nosotros nos podamos servir con amor, servir a Cristo como la buena palabra, porque si hemos entendido lo que el Señor nos dijo acerca de lo que es el real sacerdocio, todo sacerdote tiene mesa y tiene lámpara para encender a otros, tiene pan para darle, y es expresar a Cristo como palabra viva, es encender el entendimiento, la iluminación de otros. Esa es la lámpara y la mesa, que podamos servirnos con amor. Así que no olvide usted esta palabra y corra a vivir a Cristo como un deleite. Corra a expresar a Cristo a otro. Disfrute la vida de Cristo, que para esto fuimos creados, para vivir a Cristo como el mismo reino de Dios. Este es el reino de Dios. Cuando nosotros podemos ver en cada elemento que Cristo se convirtió en ese elemento dentro de nosotros y dentro de su cuerpo. Y cada uno de estos elementos nos habla de un aspecto de la vida de Cristo. Así que usted pueda disfrutar cada aspecto de la vida de Cristo sin dejar de disfrutar ninguno de los elementos, no como tradiciones religiosas, sino Cristo como vida expresada. Así que tengan una buena noche y compartan con otros. Recuerden visitar nuestro canal Cielo Nuevo, donde ponemos cada palabra que bajamos, y allí usted la puede disfrutar continuamente y compartirla con otros. Chao.